nombre es Javier Alejandro Martínez Díaz, con matrícula BNL 092965. Esta es la materia de cálculo, con fecha del 4 de marzo del 2023. Este es el proyecto integrador. Vamos a empezar por qué es una recta tangente. ¿Qué es una recta tangente? Es una línea recta que toca una curva en un solo punto y tiene la misma dirección que la curva en ese punto, lo cual la fórmula es la siguiente, presentada en el mismo archivo. Ahora se presenta un problema que dice así: calcula el mínimo y máximo relativo de la siguiente ecuación. Para esto tienes que seguir varios pasos, los cuales están manifestados en el archivo que acabo de adjuntar en la imagen, los cuales es: el primer paso, derivar. Cuando derivas, lo tienes que igualar a 0. Cuando igualas a 0 tienes dos opciones: factorizar o sacar fórmula general. Para estar más cómodos y más exactos, yo utilizo la fórmula general. Hay dos respuestas, uno positivo y uno negativo, lo cuales esas son las x1 y las x2. Esos son uno de los puntos críticos, falta sacar la y. Para encontrar y se sustituye cada una de las funciones por cada una de la x1 y x2. Al momento de sacar eso ya tienes tus puntos críticos, pero falta lo más importante: encontrar el mínimo y el máximo. Entonces, para realizar eso, se procede a hacer una segunda derivada. Al momento de hacer la segunda derivada, otra vez reemplazas con los valores de x1 y x2. Al momento de salir el primer resultado, si es positivo, va a ser tu punto mínimo, y el otro resultado, si te sale negativo, va a ser el punto máximo, con lo cual se muestra la siguiente gráfica. En este caso yo utilicé GeoGebra, introduce los datos y ya te dan los puntos máximos y mínimos, por lo cual si verificas al momento de hacerle zoom, ves que el punto 0.53 en x menos 0.53 en x y menos 6.48 en y. El otro punto crítico, si te vas más abajo, que es el punto máximo, entonces da como resultado que es en 0.86 positivo y menos 17.33, como se puede ver. El método de Newton. ¿En qué consiste el método de Newton? El método de Newton, también conocido como método de Newton-Raphson, es un método numérico utilizado para encontrar raíces de una función. Este método se utiliza en la aproximación inicial de la raíz, luego se mejora la aproximación iterativamente hasta alcanzar una aproximación deseada. El método se basa en el uso de la derivada de la función para encontrar una mejor aproximación de la raíz. Ahora veamos cuatro tipos de teoremas. El teorema de Rolle, que el teorema de Rolle se aplica a las funciones que tienen la misma altura en ambos extremos del intervalo y garantiza la existencia de al menos un punto en el interior del intervalo donde la derivada es 0. El teorema de Cauchy se aplica a funciones que están relacionadas entre sí y garantiza la existencia de al menos un punto en el interior del intervalo donde la razón del cambio de las funciones es igual a la razón del cambio de sus derivadas. Teorema de L'Hopital se aplica para evaluar límites indeterminados de funciones y permite calcular el límite de la derivada de la función en un límite original. Y por último, el teorema de Taylor se utiliza para aproximar una función en un punto específico utilizando su valor y sus derivadas en ese punto. La aproximación se puede hacer con cualquier grado de precisión dependiendo del número de términos de la extracción de Taylor que se tome. El promedio, ¿cuál es su fórmula? Muy bien, sabemos que la velocidad promedio es la velocidad media de un objeto en movimiento en un intervalo de tiempo determinado. Define como la distancia total recorrida dividido por el tiempo total. Como se expresa en la velocidad promedio es igual a la distancia total recorrida entre el total tiempo empleado. Recordar siempre qué unidad se va a utilizar, si el internacional o el de Estados
de la derivada en el mundo real. La primera, que el cálculo de velocidades y aceleraciones. Las derivadas son muy útiles en la física y en la ingeniería para el cálculo de velocidades y aceleraciones de un objeto en movimiento. Por ejemplo, al calcular la velocidad instantánea de un objeto en movimiento,